Pues la verdad es que este libro surge no porque sea muy lista, sino porque fui muy tonta, porque me equivoqué algunas veces y de esos errores que te duelen tanto que dices, esto no lo vuelvo a cometer. Y surgió exactamente un día que me fui a hablar con mi sacerdote, mi director espiritual, a quejarme de lo mal que se había portado uno de mis hijos. Entonces llegué y lloré, despotriqué, le conté lo que había pasado y este sacerdote me dijo, ¡qué maravilla! Entonces yo pensé, este sacerdote está perdiendo la audición y volví a contarle todo, pero con más énfasis, con más entusiasmo, con más dramatismo. Y después de unos segundos de silencio, me dice, ¡qué maravilla! Y entonces dije, ya está, hemos perdido a este pobre sacerdote. Pero me dijo, qué maravilla cómo te pone de rodillas la adolescencia de tu hijo. Y es que todo tiene un para qué. Y hasta la más terrible adolescencia es un plan previsto por Dios. No es que se haya despistado y se le haya ido esta adolescencia así más bravía, sino que pregunta el para qué y seguro que en algún momento lo vas a encontrar. Y así sale este libro, fruto de mis errores, fruto de mis creencias, de saber en quién me he fiado y fruto también de poner ese capote humano y de estudiar, leer, aprender, escuchar a los autores que realmente me han ayudado y que es esencialmente Fernando Alberca. Y con ese compendio de cosas surge Adolescencia en clave de Dios, porque necesitaba un poco de paz. Cada vez que iba a un curso de orientación familiar venía catatónica a casa pensando, ya no van a ser ordenados, ya me he pasado de los 2 años, ya no voy a conseguir un montón de cosas. Pero eso solo si tienes el plano humano, si estás en clave de Dios, sabes que hoy es el mejor día. Hoy lo puedes conseguir y que no todo depende de tu desastre o eficacia, sino de un Dios, de un Padre que les quiere mejor y de una forma más completa que tú. Entonces, con esa receta, con esa clave de Dios, además vamos a tener las soluciones no solo para los problemas que conocemos, los que ya tenemos presentes, sino aquellos que ni siquiera intuimos. Si educas a un niño en presencia de Dios, ya le estás educando para la vida offline, para la vida online, para la inteligencia artificial y para eso que venga, que no tenemos ni idea de lo que va a ser. Cuando educas en clave de Dios, tienes un hijo con una autoestima alta, porque tiene 2 ideas muy claras. Sabe que no va a inventarse ningún pecado nuevo, que ya están todos inventados. Y lo más importante, que todos han sido perdonados, que los tuyos también pueden ser perdonados. Y si aún encima conoce a los amigos, a los elegidos del Señor, a esos 12, pues ve que uno le engañó. María Magdalena tenía una malísima reputación y fue la primera persona que se le apareció después de la resurrección. Los elegidos desde toda la eternidad para ser sus incondicionales, pues también eran touchables, ¿no? Estaban tocados, también habían metido la pata. Y si ellos eran elegidos desde toda la eternidad, ¿cómo no va a quererte a ti? Por eso estar en clave de Dios es garantizar la mejor de las autoestimas para tu hijo. Educar en clave de Dios indica que no vas a meter la pata tú fijándote en lo que no importa. Que ese 2 en matemáticas a lo mejor tiene mucho más mérito. Son como esos 2 denarios de la pobre viuda. Vamos a aprender a valorar el esfuerzo, no las notas, que eso ya la sociedad ya se encarga bastante de poner aplausos o en el escalafón o abajo de todo por un 7, un 8, un 10. Nosotros en clave de Dios vamos a mirar a lo que es realmente importante, a cuánto se ha esforzado, cuánto ha hecho rendir sus talentos. Educar en clave de Dios es querer conocer a tu hijo de verdad. Que no haya casas teatro donde se vive una vida y se representa otra. Un niño que está educado en clave de Dios es un niño que sus padres les conocen. Y nada más le sube a la autoestima a un niño que saberse conocido. Muchas veces puede pasar que algunos niños piensan, si mi madre me llegase a conocer, le daría un patatús. Entonces tienen un teatro y esos padres se convierten en padres plomo, no en plan padres corcho.
tenemos que conseguir que esos niños digan, cuando les pasa algo malo, voy a llamar a mamá, voy a llamar a papá, no que no se enteren papá y mamá, porque entonces dejamos de ser el apoyo incondicional. Y estar a la altura, mantener la comunicación con un adolescente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el día también que tienes que hacer una mamografía, el día que te echan del trabajo, eso no es humano, es divino. Por eso, que la adolescencia de tus hijos te pille confesado, como dice el refrán popular, pero yo lo digo literalmente, porque necesitamos todas las gracias para poder ejercer de padres y son unas gracias que nos tienen que venir regaladas. Si estás educando en adolescencia en clave de Dios, sabes que cuando vas a la oración, cuando te tomas un café con la Virgen, cuando te tomas un café con el Señor, cuando le cuentas que lo estrujarías, que lo colgarías de un pino cuando se está portando tan realmente mal, y además es que lo colgarías de un pino porque se está haciendo daño a él mismo. Cuando pasa eso y te vas a la oración, pasan varias cosas. Uno, que las circunstancias no cambian, que tu hijo sigue ahí y sigue haciendo a lo mejor las cosas mal en ese momento, pero tu actitud interior ya ha cambiado. Sientes las fuerzas para enfrentarte al problema, sientes la ilusión de poder sacarlo adelante y sobre todo vuelve la esperanza. Por eso educar en clave de Dios es la manera más feliz de educar a las adolescentes, incluso las adolescencias más bravías. Educar en clave de Dios implica que cuando te preocupa esa mala amistad de tu hijo, ese amigo que no conviene, esa niña que apareció por casa para desbaratar todo, ese Kalashnikov que nos decía Juan Pablo II, ese rosario, esas bolitas, van a hacer que esos amigos, una de dos, o se conviertan o se alejen. Es ir metiendo todo lo que nos han enseñado en la iglesia, en el catecismo, en la parroquia. Mételo en la vida de tu adolescente y todo cambiará. Más cosas de educar en clave de Dios, que cuando hemos llegado a límites feos, cuando ese niño pues a lo mejor está muy metido en las drogas, cuando a lo mejor ese niño está metido en trastornos alimenticios, cuando estamos teniendo problemas serios con ese niño, quiero que haya un nombre que nos quede claro a todos, y es la Madre Elvira, la comunidad Cenáculo, que sacan a personas que están en una situación muy complicada, lo sacan adelante sin metadona, lo sacan adelante con oración, lo sacan sin químicas, lo sacan con trabajo. Entonces, para los casos graves, todos tenemos que tener en la mente comunidad Cenáculo. ¿Y qué más puedo deciros? Que mantener la ilusión, educar hijos en clave de Dios con la que está cayendo, cómo está viviendo la sociedad que está un poco en dirección contraria, que no está mirando al cielo. Educar en clave de Dios necesariamente es educar en esa infancia espiritual, en volverse como niños que saben que han sido rescatados a gran precio y que pase lo que pase, no pasa nada, porque caemos siempre en las manos de un padre amoroso que nos quiere. Si educas a este niño en clave de Dios, lo educas, por un lado, para ser la mejor versión de su vida, porque no cabe la menor duda que la mejor versión de la vida de nuestros adolescentes es la que el Señor ha soñado para ellos. Y dos, son adolescentes que jamás van a estar solos. Saben que alguien les está acompañando, que les está guiando. Y eso reduciría mucho, educar en clave de Dios reduciría, sin lugar a dudas, la lista de espera de psiquiatría. Más cosas que se hacen al educar en clave de Dios, y algo que llama poderosamente la atención y que nos está invadiendo, son las autolesiones. Todos tenemos algún conocido con algún niño, con alguna niña que se está autolesionando. Y en esa temporal que nos está llegando, en esa tormenta de autolesiones, yo quiero dar una lanza por algo que se ha querido apartar, escandalizar, que es la mortificación, ese no darle al cuerpo todo lo que necesita. Cuando algunos santos, cuando algún sacerdote ha hablado de la mortificación,
decía algo una frase muy significativa, y es que apagaba el ruido de la cabeza. Lo mismo que dicen los niños que se están autolesionando hoy en día, que necesitan apagar ese ruido. Pero es muy distinto darse caña al cuerpo mirando al espejo que mirando al cielo. Mirando al espejo siempre pierdes y mirando al cielo siempre sales ganando. Por eso todas las ventajas de educar en clave de Dios son absolutamente infinitas. Y los efectos secundarios, además de hacer esos 10 mandamientos, siempre ni engordan, ni son caros, son absolutamente gratuitos y los beneficios son insospechables. Hay algo que me encanta y es el momento de no criticar en casa, que nuestros hogares no sean una radio de cotilleos y de críticas. Y lo vamos a entender muy bien. Cuando una niña llega y dice que su compañera de clase robó la goma de Snoopy, ¿qué hay que hacer? Disculpar a la niña. Pues se sintió muy atraída por esa goma de Snoopy, era preciosa. Se disculpa a la niña y se condena. Que está mal, pero no criticamos. No dices, fíjate, esa niña, qué desastre, cómo ha robado. Se disculpa al pecador, siempre se disculpa al pecador. Y además, cuando la niña sea más mayor, pues a lo mejor te está contando para ver cómo reaccionas algo que ha hecho ella. Yo he conocido casos de niñas que llegaban a su casa y decían, fulanita se acostó con su novio, y no había sido fulanita, había sido ella misma, pero estaba tomando el pulso de hasta qué punto le iba a costar caro en su casa. No criticar en casa, no ser una radio de chismes, tiene siempre efectos secundarios positivos. Y eso es ese resumen de Adolescencia en clave de Dios. Un libro que pretende animaros a reconocer como que en clave de Dios están todas las soluciones que necesitamos para la vida de nuestros adolescentes.